Bueno, último bloque, y se nos va una vez más un programa donde la temática es tan amplia que nos queda corto. Adelante, Patricio. Estamos hablando del tema de temas, ¿no? Bueno, quería retomar un poco lo que hablamos en los primeros bloques, sobre todo me quedé pensando en la intervención de Marcelo y relacionándolo un poco con lo que dijo Jorge, lo que dije yo, en relación a la ANEP y las posturas de violenta represión que hubo y sobre todo después el ascenso del estalinismo, ¿no? La revolución bolchevique se plantea como una dictadura del proletariado. En tanto tal, digamos, es la dictadura de una clase. Esta dictadura se puede ejercer por dos tipos de métodos, la coerción o el consenso. Ante la resistencia de ciertos sectores, inclusive como recordaba Jorge, ¿no?, los marineros de Kronstadt y la rebelión de los anarquistas, se decide llevar adelante un proceso de violenta represión justamente por este tema de la necesidad de implementar un estado de clase, ¿no?, que esa era la diferencia grande. Los anarquistas planteaban que el Estado es opresor, el Estado en todas sus formas, y el comunismo, el marxismo, lo que plantea es que el Estado en el futuro, cuando no existan las clases sociales, se va a abolir, pero mientras tanto es necesario liquidar a las clases sociales. Si no hay un ejercicio de la violencia revolucionaria, si no hay un ejercicio de la voluntad de la clase trabajadora a través de ese Estado, representando los intereses de esa clase, es imposible llegar a progresar la revolución justamente por lo que se ve en la misma Rusia, ¿no? El levantamiento de los blancos, el bloqueo de 14 potencias imperialistas, después los intentos posteriores del nazismo y el abrirse de gambas de los aliados esperando que los nazis barran con el comunismo, etc. Yo creo que uno desde cierta perspectiva puede entender ese proceso colocándolo en este contexto, ¿no?, colocándolo en el contexto de la teoría marxista y de la dictadura del proletariado. Jorge. No, yo creo que en última instancia es lo que pasó en Rusia es la implementación más directa de algo que estaba en la cabeza de Stalin, que es la dictadura del partido, de una casta burocrática que importaba tres pepinos donde estaban los obreros, los campesinos. Si desaparecían las clases, eso desapareció del discurso y el Estado se construyó. Durante 60 años el Estado funcionó, pero había otro proyecto, no era el de Lenin, obviamente no era el idílico de Trotsky, pero era otro proyecto distinto del gran Lenin, ¿no?, y de Rosa Luxemburgo, que abrevaba. Entonces, este era un proyecto sacado de una sectores muy atrasados del pensamiento político, pero que en una situación política los puso a la dirección del Estado. Sí, es verdad, yo creo que hay dos etapas, ¿no? Inclusive también estaba pensando en algo que planteó Marcelo, creo, en relación a la resistencia de los campesinos, ¿no?, y la colectivización forzosa del agro, y estaba relacionándolo con la polémica del Che con Fidel en relación a los incentivos de la Revolución Cubana, que no plantea incentivo material sino moral, justamente. Por ahí podríamos pensarlo viendo esta experiencia de entregarle tierra a los campesinos para que se enriquezcan y después se te vuelven en contra, ¿no? Sí, y yo un poco también, tomando un poco lo que dice Jorge, también lo que hay que señalar, que se puede decir que si bien el stalinismo la aplicó de una forma que solo Stalin lo pensó y estaba muy lejos de lo que planteaba Lenin, ese proceso a partir de los años, después de la muerte de Stalin, ese mismo proceso, lo que logra, que eso me parece que hay que reconocerlo, prácticamente no hay hambre, hay educación para todos, y digamos que podemos decir que las necesidades básicas de la mayoría de la población, si no estaban satisfechas, estaban muy cercanos. O sea, se había logrado en ese sentido algo muy diferente que en Occidente siempre está pendiente, ¿no? El tema de educación, salud. Y yo un poco quería resaltar un poco
ya viniendo más adelante a la Revolución Cubana, la experiencia del Che en Bolivia, ¿cuál fue la política de la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que el Partido Comunista de Cuba, ¿cuándo apoya a Fidel? Prácticamente cuando estaba entrando en La Habana. Cuando entró en La Habana, Fidel lo llama, claro, por eso y les dice, porque Fidel había formado el Partido Ortodoxo, que no sé exactamente cómo definirlo. Fidel no era comunista, no. Pero bueno, yo igual lo que quería señalar es esto, que el Partido Comunista veía que lo que no tenía que hacer era apoyar revoluciones que le puedan poner incómodo a su aliado, a su espejo, a su, hermano occidental, que es Estados Unidos. También veamos la situación del PC con el Che Guevara, dicho mismo en el diario del Che Guevara, ¿no? Donde el PC cubano no tenía orden de apoyar ningún intento revolucionario en Bolivia. Es más, se sospecha que la KGB tuvo alguna relación en la forma en que Che Guevara cayó bajo las garras del ejército boliviano. Y en esto podríamos estar años discutiendo de esto, y hoy no hemos agotado la discusión, pero por lo menos lo hemos intentado en un marco de elevado conocimiento por parte de nuestros panelistas y de un respeto democrático muy importante. Tal vez hace 30 años nos hubiésemos tirado los vasos unos a los otros, pero hoy dimos la discusión de modo muy democrático. No es cierto, disculpame que disienta con vos, porque yo a Marcelo y a Jorge los conozco de los 80 y jamás nos tiramos un vaso. Lo que pasa es que a mí se me cae el paso de plástico. el paso del tiempo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Van con los peronistas. Es que no se tiran precisamente con vasos de plástico los peronchos cuando empiezan Cuando a tirar. los peronistas tienen esa costumbre, nosotros sabemos que hay una verdad del peronismo, de las supuestas 20 verdades, que dice, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y el día jueves estamos en clase y le digo a un compañero peronista, si eso es verdad, ¿por qué cuando se reúnen los peronistas lo menos que pasa que se cagan a palazos y lo peor que pasa que se cagan a tiros? Porque tenés peronistas como López Rega y como Ortega Pérez. Es cuestión que el peronismo nunca pudo superar. Yo estoy trabajando esa Igual cuestión. yo recuerdo peronistas en sociales correr mucho ante la izquierda. Correr mucho desde el punto de vista del camino de correr o de ser corrido ideológicamente. Huir por miedo. Bien, eso tiene que ver con que tal vez los compañeros de izquierda no fueron del modo más democrático. Yo recuerdo una vez en Plaza de Mayo, en Plaza Congreso, el viejo Más los corrió mal, hubo muchos compañeros lastimados. Bien, No, y en sociales, no es lo más reivindicable. En sociales fue, me acuerdo, en los 90, en un escrutinio ante la presión del peronismo. Ahí se tuvo que responder, no fue que la izquierda fue antidemocrática. Ahí permito corregirte porque yo fui partícipe. Yo estaba en el escrutinio y me vinieron a llamar porque había problemas afuera. Bueno, en todo caso será motivo de otra invitación a los compañeros a hablar del movimiento estudiantil, universitario, como se quiera. Hoy tenemos que cerrar con los alpargatazos. El alpargatazo internacional de hoy es para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que por un lado está mandando a entorpecer el proceso de paz y de constante integración de la FARC al proceso político, y por otro lado desconocido el carácter soberano y nacional del Estado venezolano al prohijar que un delincuente como el expreso de uno de los alcaldes de Caracas, que se llama Ledesma, que estaba con prisión domiciliaria, se haya escapado, haya entrado al territorio colombiano, protegido por el Estado colombiano, y haya embarcado hacia España, donde continúa su exilio. O sea, realmente es una actitud francamente deleznable desconocer la soberanía de otro Estado. Y el alpargatazo nacional de hoy es para una persona muy particular, el señor Oscar Aguad, ministro de Defensa, que hizo desaparecer 60 millones de dólares de la provincia de Corrientes cuando fue interventor, y ayer, o hace 3 días, desapareció un submarino que estaba bajo su responsabilidad.
Y no sé, el submarino, Ara San Juan se llama. Ara San Juan. Armada República Argentina San Juan. Y nadie puede decir que hay grandes posibilidades de que aparezca vivo, que aparezcan bien y Habría que ver si no lo tiene la gendarmería, ¿no? Bien, yo no me quiero meter en esa cuestión, me manejo con cuestiones objetivas. O sea, la responsabilidad política de ese submarino es Oscar Aguad porque es ministro de Defensa. Si después hubo otras cosas, lo dirá en la investigación posterior. Una sola cosa, saludo a Maduro, que porque la salida de Ledesma es muy extraña, sorteó toda clase de cosas y apareció en España, que dice que lo retengan allá, no lo queremos. No sé si a Ledesma, para descomprimir Maduro, lo liberó y le permitió que saliera de Venezuela. Es otra interpretación. Bueno, yo me rijo por la información. Claramente el tipo se escapó, no lo dejaron ir. Hay alguna complicidad de los custodios. Nadie se escapa de una cárcel ni de una prisión domiciliaria sin complacencia de los custodios. Sí, yo quería resaltar que todo el mundo le gusta hablar, acá no se quieren perder el micrófono hasta el final. Son 44 muertos en el submarino. En el submarino. Recordemos que hay exfuncionarios que por solo suposiciones y mucho menos que eso están en la cárcel. Ya tienen 55 muertos el gobierno en la semana de inauguración de los gendarmes allá camino a Jujuy a reprimir. A pedido de Morales porque lo querían atacar la gente de Milagro Sala, que era un invento, llevar un colectivo podrido, era un camino que no se podía circular. Bueno, pero tiene que terminar el programa, que convénzanse que ha terminado, ha llegado al final del programa, nos escuchamos la semana que viene y ojalá haya servido para algo. Nos merecemos un aplauso.